Capítulo 1. Comienzos humildes. Mi nombre es Liu Shenjin. Mis hermanos en Cristo me llaman hermano Jun. Una mañana en el otoño de 1999 me desperté en la ciudad de Bergen, en el oeste de Noruega. Mi corazón estaba conmovido y lleno de emoción. Había estado hablando en iglesias por toda Escandinavia, testificando sobre las iglesias en casas en China e invitando a los cristianos a que se nos unieran en la evangelización de China y todas las demás naciones. Mis anfitriones me preguntaron si me gustaría visitar la tumba de Mary Monsen, una gran misionera luterana que Dios usó con poder a fin de avivar a las iglesias en diferentes partes de mi país desde 1901 a 1932. Su ministerio fue tan especial y eficaz en la parte sur de la provincia de Henan, de donde procedo. La señorita Monsen era pequeña de estatura, pero gigante en el reino de Dios. La iglesia en China no solo quedó impactada por sus palabras, sino también retada desde lo más profundo por su estilo de vida cristiano. Fue una mujer dedicada y comprometida por entero con Jesucristo, que nos mostró mediante su ejemplo cómo sufrir y perseverar por el Señor. Dios usó a Mary Monsen de una manera poderosa, así que muchos milagros, señales y prodigios le siguieron a su ministerio. En 1932 regresó a Noruega para cuidar a sus ancianos padres y para entonces había completado su ministerio en China. Nunca volvió a China, pero su legado de fe inquebrantable, su celo inagotable y la necesidad de cambiar corazones dedicados por completo a la causa de Cristo vive en la iglesia china hasta el día de hoy. Ahora tenía el privilegio de visitar su tumba en su tierra natal. Me preguntaba si algún otro cristiano chino había jamás disfrutado del privilegio que estaba a punto de gozar. Cuando llegó a nuestra parte de China, había pocos cristianos y la iglesia era débil. Hoy hay millones de creyentes. En nombre de ellos me propuse dar gracias a Dios por su vida. Nuestro auto se paró cerca de un cementerio situado a la ladera de una colina, en un valle angosto por el que corría un río. Caminamos por el cementerio durante unos minutos con la esperanza de ver su nombre grabado en una de las lápidas. Al no lograr localizar la tumba de la hermana Monse con rapidez, nos dirigimos a las oficinas para que nos ayudaran. Pero el administrador no conocía su nombre, de manera que revisó el libro donde se registran los nombres de todos los enterrados allí. Después de revisar varias hojas, nos dio una noticia que me resultó difícil de creer. Sin duda, a María Monsen la enterraron aquí en 1962. Sin embargo, su tumba quedó sin atención por muchos años y hoy es solo un lugar vacío, sin lápida. En la cultura china, el recuerdo de personas que hicieron grandes cosas lo celebran muchas generaciones venideras, de modo que nunca me imaginé que pudiera suceder una cosa así. Los creyentes del lugar me explicaron que a Mary Monsen le tenían en alta estima y que habían honrado su recuerdo de varias maneras, tales como publicar su biografía varias décadas después de su muerte. A pesar de eso, para mí su tumba vacía y sin lápida era un insulto que había que corregir. Estaba muy entristecido por eso. Con un corazón adolorido les dije con dureza a mis hermanos noruegos que estaban conmigo: ustedes deben honrar a esta mujer de Dios. Les daré 2 años para construir una nueva tumba con lápida en memoria de Mary Monsen. Si no lo hacen, yo mismo me ocuparé de hacer los arreglos para que algunos hermanos cristianos vengan desde China hasta Noruega para que le hagan una. Muchos hermanos en China trabajan muy bien la piedra por los años que pasaron en trabajos forzados por amor del Evangelio. Si no se ocupan de esto, ellos estarán más que dispuestos a hacerlo. Nací en 1958 durante el año bisiesto chino y fui el cuarto de 5 hijos de nuestra familia. Llegué a este mundo en el seno de una antigua y tradicional aldea agrícola llamada Luilaoxuan, en el condado de Nanyang, en el sur de la provincia de Henan. En Henan viven casi 100 millones de almas. Es la provincia china más poblada. A pesar de esta realidad, cuando crecía allí, me parecía que había mucho espacio abierto, con muchas colinas para escalar y árboles que subir. Aunque la vida no era fácil, también recuerdo muchos momentos divertidos de mi niñez.
Los 600 habitantes de nuestra aldea eran agricultores y todavía lo son hasta hoy. No ha habido mucho cambio. Los cultivos principales eran la patata, el maíz y el trigo. También se cultivaba col y otros tipos de tubérculos. Nuestro hogar era una estructura simple de adobe. El techo era de paja. La lluvia siempre encontraba los agujeros en nuestro techo, mientras que en invierno los vientos helados nunca fallaban en meterse por las rendijas de nuestras paredes. Cuando la temperatura descendía bajo cero, quemábamos mazorcas de maíz sobrantes para calentarnos. No podíamos comprar carbón. El verano era a menudo tan caliente y húmedo que no soportábamos dormir dentro de esa casa con una ventilación tan pobre. Sacábamos las camas al exterior y toda nuestra familia se unía al resto de los vecinos del pueblo para dormir al aire libre. Henan significa al sur del río. El caudaloso río Amarillo divide la parte norte de la provincia. Sus frecuentes inundaciones habían causado dolor durante siglos a los que vivían a sus márgenes. Sabíamos esto mientras crecíamos, pero nosotros en el norte de Henan parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Nuestro pueblo se abrigaba con las colinas del sur de la provincia, a salvo de las inundaciones devastadoras y de las influencias exteriores. Nuestra única preocupación era la siguiente cosecha. Nuestra vida giraba por completo al ciclo de arar, plantar, regar y cosechar. Mi papá siempre decía que era una lucha conseguir suficiente alimento para comer. Se necesitaban todas las manos en los campos, de modo que desde mi tierna edad me llamaban para que ayudara a mis hermanos y hermanas. Por consiguiente, no tuve la oportunidad de asistir a la escuela. En otra parte de China, los de Henan tienen la reputación de ser tan tercos como los asnos. Quizás fue esa obstinación la que evitó que los de Henan recibieran el cristianismo cuando los primeros misioneros protestantes llevaron el evangelio a nuestra provincia en 1884. Muchos misioneros ministraron en Henan sin grandes resultados visibles. En 1922, después de casi 40 años de esfuerzo misionero, solo había 12.400 creyentes protestantes en toda la provincia. A esos que aceptaban la religión de los diablos extranjeros, sus comunidades los ridiculizaban y marginaban. A menudo la oposición se manifestaba mediante expresiones violentas. A los cristianos los golpeaban, algunos hasta murieron por su fe. Los misioneros también se enfrentaron a gran persecución. Muchos los tenían como instrumentos del imperialismo y colonialismo, enviados por las naciones para apoderarse de las mentes y corazones del pueblo chino. Mientras sus gobiernos despojaban a la tierra de sus recursos naturales, los atropellos en contra de los extranjeros llegaron al colmo en 1900, cuando una sociedad secreta llamada los Boers instigó un ataque en todo el país contra los extranjeros. La mayoría pudo escapar de la matanza, pero muchos misioneros vivían en zonas rurales remotas del interior de la China, lejos de la seguridad de las grandes ciudades de la costa. Los Boers mataron de manera brutal a más de 150 misioneros y a miles de sus convertidos chinos. Esas almas valientes que vinieron a servir a nuestra nación con sacrificio a fin de darnos a conocer el amor de el Señor Jesucristo, murieron como mártires. Vinieron a proclamar a Cristo y a edificar hospitales, orfanatos y escuelas. Nosotros les pagamos con la muerte. Después, algunos pensaron que los sucesos de 1900 serían suficientes para atemorizar a los misioneros y que nunca más volverían a China. Estaban equivocados. El 1 de septiembre de 1901, un gran barco atracó en el puerto de Shanghái. Una joven soltera de Noruega salió de la pasarela que desembarcó y entró en tierra china por primera vez. Mary Monsen fue una de la nueva oleada de misioneros que, inspirados por los que sufrieron el martirio del año anterior, sintieron el llamado de servir como misioneros a tiempo completo en China. Monse permaneció en China más de 30 años. Por un tiempo vivió en mi pueblo de Nanjing, donde animó y preparó a un pequeño grupo de creyentes cristianos que había surgido. Mary Monsen era diferente a la mayoría de los demás misioneros. No le preocupaba mucho causar una buena impresión en los líderes de la iglesia cristiana. A menudo les dijo: son unos hipócritas. Confiesan a Jesucristo con sus labios, mientras que sus corazones no están dedicados por completo a Él.
Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde para escapar del juicio de Dios. Mounsen les dijo a los cristianos que no bastaba con estudiar las vidas de creyentes que nacieron de nuevo, sino que ellos mismos tenían que nacer radicalmente de nuevo a fin de entrar en el reino de los cielos. Con esa enseñanza quitó el énfasis del conocimiento mental y le mostró a cada individuo que tenía responsabilidad personal ante Dios por su vida espiritual. Los corazones se convencieron de pecado y el fuego del avivamiento se extendió por los pueblos del centro de China, en todo lugar al que fue. En 1940, otro misionero occidental predicó el evangelio a mi madre, que tenía 20 años de edad en ese tiempo. Aunque no lo entendió todo bien, quedó muy impresionada por lo que escuchó. Sobre todo le gustaba cantar los himnos y escuchar las historias de la Biblia contadas por el pequeño grupo de evangelistas que viajaban por los pueblos del campo. Pronto empezó a asistir a un templo cristiano y entregó su vida a Cristo. En 1949 China se convirtió en una nación comunista. A los pocos años expulsaron a todos los misioneros y cerraron los templos y encarcelaron a miles de pastores chinos. Muchos perdieron la vida. Mi madre vio partir a los misioneros de Nanjing a principios de la década de 1950. Nunca olvidó las lágrimas de sus ojos mientras se dirigían a la costa bajo una guardia armada, pues su ministerio por el Señor llegaba a su fin de repente. En solo una ciudad de China, Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, llevaron a 49 pastores a campos de concentración y de trabajo cerca de la frontera con Rusia en 1950. Muchos recibieron sentencias hasta de 20 años por sus crímenes de predicar el evangelio. De esos 49 pastores, solo uno regresó a casa, los otros 48 murieron. En la zona de mi natal, Nanjing, crucificaron a los creyentes en las paredes de sus templos por no negar a Cristo. A otros los encadenaron a vehículos y a caballos y los arrastraron hasta su muerte. A un pastor lo ataron y sujetaron a una cuerda larga. Las autoridades, enfurecidas porque el hombre de Dios no negaba su fe, usaron una grúa para elevarlo bien alto en el aire, delante de cientos de testigos que acudieron con acusaciones falsas de que era un contrarrevolucionario. Sus perseguidores le preguntaron al pastor por última vez si se retractaría, a lo que volvió a gritar: «No, nunca negaré al Señor Jesús que me salvó». Soltaron la cuerda y el pastor cayó estrellándose contra el suelo. Después de examinarle, se dieron cuenta que el pastor todavía estaba vivo, por lo que lo subieron de nuevo y lo soltaron por segunda vez, en la que sí murió. El pastor estaba muerto en esta vida, pero vive en el cielo con la recompensa de uno que fue fiel hasta la muerte. La vida no era solo difícil para los cristianos. Mao puso en marcha un experimento llamado el Gran Salto Adelante, lo que llevó a una hambruna masiva en toda China. Fue en realidad un gran salto hacia atrás para nuestra nación. Se estima que en mi provincia de Henan murieron de hambre 8 millones de personas durante estos tiempos difíciles. Se dispersó la pequeña joven iglesia de mi ciudad natal de Nanjing. Eran como ovejas sin pastor. Mi madre también dejó la iglesia. A través de las siguientes décadas, al haber quedado privado de todo compañerismo cristiano y sin la palabra de Dios, por poco olvida todo lo que aprendió en su juventud. Se enfrió su relación con el Señor. El 1 de septiembre del 2001, justo a los 100 años de la llegada de Mary Mounsen a China para iniciar su carrera misionera, más de 300 noruegos se reunieron en el cementerio de Bergen para una ceremonia especial de oración y dedicación. Se develó una bella lápida en recuerdo de Mounsen, costeada mediante las contribuciones de varias iglesias y cristianos individuales. Un retrato de Mounsen y su nombre chino apareció en la lápida, que también declaraba Mary Mounsen 1878-1962. Misionera en China, 1901-1932. Cuando les dije a los creyentes en China que se había restaurado la tumba de Mary Mounsen, se sintieron agradecidos y aliviados. Debemos ser siempre muy cuidadosos en recordar el sacrificio de esos que Dios usó para establecer su reino. Son dignos de nuestro honor y respeto.